Música, Noah entró por las puertas giratorias del vestíbulo del edificio Reynolds a las 12:56 del mediodía, con los brazos cargados de bolsas de reparto, ya con retraso. Se suponía que debía estar arriba hacía 5 minutos. Fue entonces cuando la vio, una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, sentada en un rincón cerca de la gran planta decorativa. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho, la cara contraída de una forma que Noah reconoció de inmediato. No era estertor. No era una búsqueda sensorial. Era dolor. Noah se detuvo y miró a su alrededor. El vestíbulo estaba lleno de gente que seguía con sus asuntos. Nadie prestaba atención a la niña, que claramente estaba angustiada. Las cámaras de seguridad mostrarían más tarde exactamente lo que sucedió en esos cruciales 17 minutos que salvaron una vida que todos habían dado por perdida. 12:43 del mediodía. Anna Reynolds, de 8 años, estaba sentada en un rincón del vestíbulo del edificio de oficinas de su padre, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con las manos apretadas contra el estómago. Su rostro estaba pálido y contraído por el dolor, pero no emitía ningún sonido. Nunca lo hacía. 37 personas pasaron a su lado. Un hombre de negocios hablando por teléfono, un grupo de abogados discutiendo un caso, una mujer de la limpieza con su carrito, guardias de seguridad, recepcionistas, visitantes, compañeros de trabajo. Ninguno se detuvo. Ninguno lo notó porque Anna Reynolds era autista y la gente había aprendido a ignorarla, asumiendo que su balanceo y su silencio eran simplemente parte de su condición. Simplemente Anna siendo Anna. 12:51 del mediodía. El balanceo de Anna se volvió más frenético, su respiración superficial, sus labios ligeramente azulados. Aún así, nadie se detuvo. 12:56 del mediodía. Un adolescente negro y delgado entró por las puertas giratorias, con un uniforme de supermercado desgastado y una bolsa de reparto. Noah Johnson, de 16 años, estaba allí para entregar el almuerzo en las oficinas ejecutivas, como cada semana. Vio a Anna de inmediato y, a diferencia de las otras 37 personas, no siguió caminando. Noah soltó su bolsa de reparto y corrió hacia ella, cayendo de rodillas, junto a la chica, que claramente sufría un dolor insoportable, pero no podía decírselo a nadie. No sabía que era hija del multimillonario Richard Reynolds. No sabía que su padre era dueño de todo el edificio. No sabía que había estado rodeada de los mejores médicos y terapeutas que el dinero podía comprar desde su nacimiento. Solo sabía que necesitaba ayuda. Oye, dijo Noah en voz baja, sin tocarla, pero acercándose. ¿Me oyes? Soy Noah. Voy a ayudarte. De acuerdo. Anna. No respondió, solo siguió meciéndose, con los ojos cerrados con fuerza y las manos presionadas contra el abdomen, en la señal universal de dolor que, de alguna manera, todos los demás habían pasado por alto. Noah sacó su teléfono y marcó el 911. Necesito una ambulancia ahora. Hay una niña, tal vez de 8 años. Tiene mucho dolor. No puede comunicarse. Creo que algo anda muy mal. Señor, ¿está herida? ¿Cuáles son sus síntomas? Se agarra el estómago. Está pálida. Respira con dificultad. Y Noah tocó suavemente la frente de Anna y ella no se apartó, lo que le indicó algo. Tiene mucha fiebre. Por favor. Creo que esto es muy grave. En 6 minutos, llegaron los paramédicos. En 10 minutos, Anna estaba en una ambulancia camino al hospital. En 20 minutos, la estaban operando de emergencia de apendicitis aguda que había estado a punto de reventarle y matarla. Y el adolescente que le salvó la vida, volvió a su trabajo repartiendo almuerzos, pensando que había hecho lo que cualquiera haría, sin tener idea de que lo que cualquiera haría, otras 37 personas habían elegido no hacer.
que su impensable acto de simplemente prestar atención cambiaría para siempre varias vidas. Que el padre multimillonario que estaba en una reunión arriba mientras su hija casi muere abajo pasaría los siguientes días buscando al niño que la salvó cuando todos los demás pasaron de largo. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos volver al principio. Para entender a Anna Reynolds, para entender a Noah Johnson y para entender por qué a veces las personas que menos se espera que ayuden son las únicas que lo hacen. Anna Reynolds nació diferente. Sus padres, Richard y Sarah Reynolds, lo supieron desde el principio. No hacía contacto visual, no respondía a su nombre, se desarrolló a su propio ritmo, a su manera. El diagnóstico llegó cuando tenía 3 años. Trastorno del espectro autista. No verbal con dificultades en el procesamiento sensorial. Richard Reynolds tenía un patrimonio de $4.200 millones. Había hecho su fortuna en el desarrollo inmobiliario, construyendo la mitad de los rascacielos de Manhattan. Si el dinero pudiera solucionar esto, lo haría. Así que lo intentó todo. Los mejores especialistas, las terapias más caras. Terapia ocupacional, logopedia, terapia ABA, terapia de integración sensorial. Colegios privados con programas especializados, terapeutas a domicilio. Nutricionistas, todo el arsenal que el dinero podía comprar. Y Anna mejoró. Aprendió a vestirse sola, a comer de forma independiente, a seguir rutinas. Desarrolló estrategias para afrontar sus problemas sensoriales. Podía desenvolverse en su entorno, pero aún no hablaba. Todavía le costaba expresar cuando estaba herida, asustada o en peligro. Seguía viviendo en su propia realidad, a la que los demás no podían llegar del todo. Sin importar cuántas credenciales tuvieran ni cuánto les pagara Richard. Está progresando, decían los especialistas. En sus reuniones mensuales de seguimiento. Ha dado pasos de gigante en su desarrollo. Deberían estar orgullosos. Pero Richard y Sarah veían lo que los especialistas no veían. Veían a una hija encerrada en sí misma. Incapaz de decirles lo que necesitaba, lo que sentía, lo que le dolía. Veían a una niña que no podía pedir ayuda ni siquiera cuando la necesitaba desesperadamente. Y a pesar de todo su dinero, todos sus recursos, todo su amor, tampoco podían llegar a ella. Aprenderá a comunicarse con el tiempo, les aseguraban los terapeutas. Cada niño autista se desarrolla a su propio ritmo. Confíen en el proceso. Así que confiaron. Mantuvieron la esperanza. Siguieron pagando las terapias, a los especialistas y los programas. Y rezaban para que, cuando su hija de verdad necesitara ayuda, alguien se diera cuenta, alguien la entendiera, alguien viera más allá de su silencio y descubriera a la persona que había debajo. Nunca imaginaron que alguien pudiera ser un adolescente pobre trabajando por el salario mínimo en un supermercado. Noah Johnson conocía el autismo porque lo vivía a diario. Su hermano pequeño, Marcus, tenía 6 años y era autista no verbal. Su madre, Teresa, tenía 2 trabajos para mantenerlos después de que su padre los abandonara cuando Noah tenía 10 años. No podían permitirse terapias sofisticadas ni especialistas. Aprendieron haciendo, prestando atención, comprendiendo que el silencio de Marcus no significaba que no tuviera nada que decir. Significaba que tenían que aprender un idioma diferente. Noah dominaba ese idioma. Comprendía que cuando Marcus agitaba las manos, estaba emocionado o abrumado, no haciendo una rabieta. Que cuando Marcus alineaba sus juguetes en filas precisas, estaba creando orden en un mundo caótico, no siendo obsesivo. Que cuando Marcus se tapaba los oídos y se mecía, no estaba siendo difícil. Se estaba protegiendo de la sobrecarga sensorial. Noah aprendió a interpretar el lenguaje corporal de Marcus, sus expresiones faciales, sus pequeños gestos. Aprendió que Marcus podía comunicar todo lo que necesitaba si alguien le prestaba atención. Y esa habilidad,
aprendida por necesidad y amor en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el Bronx, salvaría la vida de Anna Reynolds. El día que sucedió, Noah estaba en su ruta semanal de reparto de almuerzos. Trabajaba en Jeppes Deli, un pequeño negocio familiar cerca del distrito financiero. Todos los viernes, entregaba pedidos de almuerzo a las oficinas del edificio Reynolds. Era un buen sueldo, mejor que reponer estantes. Al menos las propinas de la gente rica en sus elegantes oficinas ayudaban a pagar los juguetes sensoriales y las mantas con peso de Marcus que el seguro no cubría. Noah entró por las puertas giratorias del vestíbulo del edificio Reynolds a las 12:56 del mediodía, con los brazos llenos de bolsas de reparto, ya con retraso. Se suponía que debía estar arriba hacía 5 minutos. Fue entonces cuando la vio, una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, sentada en un rincón cerca de la gran planta decorativa. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho, la cara contraída de una forma que Noah reconoció de inmediato. No era un simple estertor. No era una conducta de búsqueda sensorial. Era dolor. Noah se detuvo y miró a su alrededor. El vestíbulo estaba lleno de gente que seguía con sus asuntos. Nadie le prestaba atención a la niña, que claramente estaba sufriendo. De hecho, ahora que Noah la miraba con más detenimiento, se dio cuenta de que la ignoraban deliberadamente. La rodeaban, apartaban la mirada, fingiendo que no estaba allí. Sintió un vuelco en el estómago. Ya había visto esto antes con Marcus. La forma en que la gente ignoraba a su hermano como si fuera un mueble o un ruido de fondo. La forma en que ignoraban sus necesidades porque reconocerlas resultaba incómodo. Pero esto era diferente. Esta niña no estaba simplemente teniendo un momento sensorial. Algo andaba mal. Muy mal. Noah dejó sus bolsas de reparto. Y se acercó, moviéndose despacio y con cuidado para no asustarla. Se agachó a unos pasos de distancia, haciéndose pequeño e inofensivo. «Hola», dijo en voz baja. «Me llamo Noah. ¿Estás bien?» La niña no lo miró, solo siguió meciéndose, con la respiración superficial y rápida. De cerca, Noah pudo ver que sudaba a pesar del aire acondicionado del vestíbulo. Su piel tenía un tono grisáceo. Él conocía esos síntomas. Marcus había tenido apendicitis hacía 2 años. La fiebre, el dolor abdominal, la forma en que no podía decirles qué le pasaba, pero su cuerpo gritaba, «emergencia». El corazón de Noah empezó a latir con fuerza. Esto era malo. Esto era muy malo. Y nadie más hacía nada. Sacó su teléfono y marcó el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay una niña pequeña. Tendrá unos 8 años. Creo que es autista y no verbal, y está muy enferma. Se está agarrando el estómago. Tiene fiebre. Está pálida. Creo que podría ser apendicitis. Señor, ¿dónde se encuentra? Noah recitó la dirección del edificio Reynolds. Por favor, date prisa. Ella no puede decirle a nadie que le duele, pero yo sí. Sí puedo. Míralo. Esto es serio. Mientras esperaba la ambulancia, Noah hizo lo que había aprendido con Marcus. No tocó a la niña sin avisar. Simplemente se sentó cerca de ella, hablando con voz tranquila y firme. La ayuda está en camino. Vas a estar bien. Sé que tienes miedo y que te duele, pero los médicos vienen a ayudarte. El balanceo de la niña disminuyó ligeramente, solo un poco. Lo suficiente para que Noah supiera que podía oírlo. Tengo un hermano pequeño que es como tú, continuó Noah. Él tampoco habla, pero sigue siendo el niño más genial que conozco. Es muy bueno con los rompecabezas. ¿En qué eres buena? Los ojos de la niña se posaron en él por un instante. Un breve momento de conexión. Fue entonces cuando Seguridad finalmente notó que algo sucedía. Oye, un guardia se acercó corriendo. ¿Qué estás haciendo? No puedes molestarla.
No la estoy molestando, dijo Noah, sin moverse de su lugar. Está enferma. Muy enferma. Llamé a una ambulancia. ¿Llamaste a una ambulancia? El guardia miró a la chica. La miró de verdad por primera vez. Y palideció. Dios mío, es la hija del señor Reynolds. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Cuánto tiempo lleva sentada aquí? Replicó Noah. Porque por lo que veo, nadie le ha prestado atención. El guardia tomó su radio, de repente frenético. Necesitamos al señor Reynolds en el vestíbulo inmediatamente. Su hija necesita atención médica. Aparecieron más guardias de seguridad y luego personal del edificio. De repente, todos prestaban atención. Todos estaban preocupados. Todos intentaban ayudar. Pero Noah notó que todos estaban demasiado cerca, hablando demasiado alto, acorralando a la chica, que ya estaba abrumada por el dolor y el miedo. Retrocedan, dijo Noah con firmeza. Lo están empeorando. Necesita espacio. Chico, necesitas. Empezó a decir un guardia. Tiene razón, interrumpió otra voz. Una mujer con traje se abrió paso entre la multitud. Todos retrocedan. Déjenla respirar. La multitud retrocedió. A regañadientes. La mujer se arrodilló al otro lado de la niña, con cuidado de no tocarla. Anna, dijo suavemente. Cariño, ¿te duele algo? La niña, Anna, no respondió. Solo siguió meciéndose, con lágrimas que ahora corrían silenciosamente por su rostro. A Noah le dolía el pecho. Tenía tanto dolor y no podía decírselo a nadie. No podía pedir ayuda. Atrapada en su propio cuerpo con una emergencia y sin forma de comunicarla. Fue entonces cuando llegó la ambulancia. Los paramédicos entraron corriendo con su equipo, sus voces fuertes, sus movimientos urgentes. El balanceo de Anna se volvió más frenético. Esperen, dijo Noah a los paramédicos. Es autista. La están abrumando. ¿Pueden ir más despacio? Una paramédica, una mujer mayor con ojos amables, asintió. Le hizo una señal a su compañero para que esperaran un momento. Se arrodilló junto a Anna, moviéndose lentamente y hablando en voz baja. Hola, Anna. Soy Sara. Soy paramédica. Eso significa que ayudo a personas enfermas o heridas. Creo que estás sufriendo y me gustaría ayudarte. ¿Está bien? Anna no respondió, pero no se apartó cuando Sara le tocó suavemente la frente. Tiene mucha fiebre, confirmó Sara. Pulso rápido, respiración superficial, se cubre el abdomen. Chico, se dirigió a Noah. Probablemente le salvaste la vida al llamarnos. Subieron a Anna a una camilla con la mayor delicadeza posible. Ahora lloraba con más fuerza, abrumada por el movimiento, los desconocidos y el dolor. Noah se quedó a un lado, observando, sintiéndose inútil. Había hecho lo que pudo. Ahora dependía de los médicos. Fue entonces cuando un hombre con un traje caro irrumpió entre la multitud, con el rostro pálido de terror. Anna, esa es mi hija. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ocurre? ¿Es usted su padre? Preguntó Sara, la paramédica. Sí, Richard. Reynolds. ¿Qué le pasó? Parece tener apendicitis aguda. La llevamos al monte sí. Puedes venir con nosotros. Apendicitis. ¿Pero cuánto tiempo lleva enferma? ¿Por qué nadie? Richard miró a su alrededor. La multitud de sus empleados, su personal de seguridad, todas las personas que habían pasado junto a su hija mientras sufría. Sus ojos se posaron en Noah, la única persona que no llevaba traje, la única que parecía tan conmocionada como Richard. ¿Quién eres? Preguntó Richard. Noah Johnson, señor. La vi y parecía enferma, así que llamé al 911. ¿La viste? La voz de Richard se quebró. Gracias. Gracias a Dios que la viste. Los paramédicos ya estaban trasladando a Anna hacia la ambulancia.
Richard empezó a seguirlos, pero luego se volvió. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Noah Johnson. No lo olvidaré. Gracias, Noah. Luego se fue subiendo a la ambulancia con su hija y Noah se quedó en el vestíbulo con sus bolsas de reparto esparcidas y las manos temblorosas. La mujer del traje de negocios que había ayudado antes se acercó. Eso fue increíblemente valiente y perspicaz. ¿Cómo supo que algo andaba mal? Mi hermano pequeño es autista, explicó Noah. He aprendido a interpretar las señales cuando no puede decirme qué le pasa. Ella lo miró como cuando tuvo apendicitis. La mujer lo observó con renovado interés. ¿Cuál es su nombre? Noah Johnson, señora. Soy Elizabeth Chen. Soy la ejecutiva del señor Reynolds. Asistente. Tengo la sensación de que querrá agradecerte como es debido cuando Anna esté estable. ¿Me das tu información de contacto? Noah le dio su número de teléfono, todavía sintiéndose irreal por todo aquello. Recogió sus bolsas de reparto, la comida probablemente ya fría, y terminó su ruta en un día. No esperaba volver a saber de Richard Reynolds. La gente rica daba las gracias y seguía adelante. Así funcionaba el mundo. Pero Noah no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Que Richard Reynolds ya estaba llamando desde el hospital, haciendo preguntas, descubriendo que su hija había estado en ese vestíbulo visiblemente enferma durante más de 40 minutos. Que las cámaras de seguridad mostraban a 37 personas pasando junto a ella sin detenerse. Y que la única persona que se había preocupado lo suficiente como para ayudar era un pobre adolescente repartiendo sándwiches. 3 días después, el teléfono de Noah sonó con un número desconocido. Casi no contestó. Probablemente una llamada de spam, pero algo le hizo contestar. Hola, Noah Johnson. Soy Richard Reynolds, el padre de Anna. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí, señor. ¿Cómo está? ¿Está bien Anna? Va a estar bien gracias a usted. El médico dijo que si hubiera llamado 10 minutos más tarde. La voz de Richard tembló. Dijeron que podría no haber sobrevivido. Su apéndice estaba a punto de reventar. Le salvó la vida a mi hija. Noah sintió un nudo en la garganta. Me alegro mucho de que esté bien. Me gustaría reunirme con usted si está dispuesto a agradecerle como es debido y... Richard hizo una pausa para pedirle ayuda con algo más. Algo que los médicos y terapeutas no han podido descifrar. ¿Estaría dispuesto a venir al hospital a visitar a Anna? ¿Yo? ¿Por qué querría verme? Porque, dijo Richard, con la voz llena de asombro y confusión, usted es la única persona a la que ha pedido que la vea. No puede hablar. Pero nos lo ha estado enseñando, señalando un dibujo que hizo de un niño con una bolsa de reparto. Mi esposa cree que Anna quiere ver a la persona que la ayudó, la persona que la vio cuando todos los demás pasaron de largo. A Noah se le aceleró el corazón. Quiere verme. ¿Podría venir? Por favor. Le enviaré un coche. Le pagaré. Por su tiempo. La voz de Richard se quebró. Solo quiero que mi hija tenga lo que sea que la haga sentir segura ahora mismo. Y al parecer, ese eres tú. Noah pensó en su hermano pequeño, Marcus. En cómo a veces las personas que más lo ayudaban no eran los terapeutas caros, sino el dependiente del supermercado que se sabía sus snacks favoritos y siempre los tenía listos. El guardia de cruce que sabía darle más tiempo. La gente que simplemente prestaba atención. No tiene que pagarme, señor. ¿Cuándo iré? Mañana, sábado por la tarde. Le enviaré un coche a recogerlo. Después de colgar, Noah miró su teléfono con incredulidad. La hija de un multimillonario. Quería verlo. El pobre chico del Bronx que casi reprobó el 11º grado porque estaba demasiado ocupado trabajando como para ponerse al día con las tareas. Su madre iba a enfurecerse. Pero lo que Noah no sabía, lo que no podía saber, era que su visita a Anna Reynolds revelaría algo que cambiaría sus vidas para siempre. Que su conexión con ella tendría éxito donde millones de dólares en terapia habían fracasado.
que estaba a punto de formar parte de algo, que desafiaría todo lo que Richard y Sarah Reynolds creían saber sobre cómo ayudar a su hija. Porque, a veces lo más valioso que puedes ofrecer a alguien no es dinero, ni credenciales, ni títulos prestigiosos. A veces es simplemente el acto de verlo. Verlo de verdad cuando todos los demás han aprendido a mirar hacia otro lado. Y Noah Johnson, que había pasado toda su vida aprendiendo a ver a su hermano cuando el mundo lo ignoraba, estaba a punto de enseñarle a una familia multimillonaria lo que realmente significaba conectar con la hija a la que amaban pero con la que no podían comunicarse. Pero antes, algo sucedería durante esa visita al hospital que sorprendería a todos. Algo que Anna nunca había hecho en sus 8 años de vida. Algo que todos los especialistas y terapeutas habían dicho que quizá nunca sucedería. Y sucedería porque un chico se había detenido. Cuando todos los demás pasaron de largo. El coche negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de Noah a las 2 en punto del sábado por la tarde. Noah nunca había estado en un coche tan bonito. De hecho, casi nunca había estado en ningún coche. Su familia se desplazaba en metro a todas partes. Su madre, Teresa, observaba desde la ventana. Marcus se pegó a su costado y ambos saludaron con la mano mientras Noah subía al asiento trasero. El conductor, un hombre de rostro amable, llamado James, no comentó nada sobre el barrio ni sobre la pintura desconchada del edificio. Simplemente sonrió y dijo: «El señor Reynolds está muy agradecido de que vengan». El trayecto hasta el hospital Mount Sinai duró 40 minutos a través del tráfico del sábado. Noah pasó todo el tiempo nervioso, con las palmas de las manos sudorosas. ¿Qué se suponía que debía decirle a un multimillonario, a su esposa? ¿Y si Anna en realidad no quería verlo y todo esto era un error? Richard Reynolds esperaba en el vestíbulo del hospital. Se veía distinto a como se veía 3 días atrás. Menos agitado, pero más exhausto. Como si hubiera estado despierto durante 72 horas seguidas, lo cual probablemente era cierto. Noah. Richard le extendió la mano. Gracias por venir. No te imaginas lo mucho que esto significa. ¿Cómo está Anna, señor? Físicamente, se está recuperando bien. La cirugía salió perfecta, pero emocionalmente, Richard se pasó una mano por el pelo. Ha estado agitada desde que despertó. No come, no duerme bien. Las enfermeras no logran calmarla. Mi esposa y yo lo hemos intentado todo. Y ayer dibujó esto. Le mostró a Noah un papel. En él había un dibujo de una figura de palitos. Un niño de piel oscura, vestido con lo que parecía un uniforme, que sostenía una mochila. Junto a él había una figura más pequeña, una niña, y entre ambas, Anna había dibujado un corazón. A Noah se le hizo un nudo en la garganta. Lo dibujó, con la ayuda de su terapeuta. Sí. Le preguntamos qué quería y no paraba de señalar este dibujo. Creemos que pregunta por ti, el chico que la ayudó. Subieron en el ascensor a la planta de pediatría. Sarah Reynolds esperaba fuera de la habitación de Anna. Una mujer elegante, con ojos cansados y la preocupación reflejada en cada línea de su rostro. Señora Reynolds. Él es Noah Johnson, los presentó Richard. Sarah tomó las manos de Noah. Gracias. Gracias por ver a nuestra hija. Cuando no pudimos, cuando nadie pudo. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, señora. Pero nadie más lo hizo, dijo Sarah, con la voz quebrada. 37 personas pasaron junto a mi bebé mientras agonizaba. Y tú fuiste el único que se detuvo. Eso no es poca cosa, Noah. Lo es todo. Abrió la puerta de la habitación de Anna. La pequeña estaba sentada en la cama, rodeada de juguetes y libros caros que no tocaba. Se mecía levemente, sus manos se movían en patrones repetitivos, con la mirada fija en la pared. En el momento en que Noah entró, en su campo de visión, Anna se detuvo.
Sus manos se quedaron paralizadas a medio movimiento, sus ojos fijos en su rostro. Y entonces sucedió algo. Increíble. Anna sonrió. Una pequeña sonrisa sincera que iluminó todo su rostro. «Hola, Anna», dijo Noah, en voz baja, sin moverse de la puerta. «¿Te acuerdas de mí? Soy Noah. Te ayudé cuando estabas enferma». La sonrisa de Anna se ensanchó. Levantó la mano e hizo un gesto hacia él, sin señalarlo directamente, pero indicando claramente que quería que se acercara. Noah miró a Richard y Sarah, quienes asintieron, atónitos. Noah caminó lentamente hacia la silla junto a la cama de Anna y se sentó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Apuesto a que te duele el estómago por la cirugía, ¿verdad? Es normal. Mejorarás. Pronto». Anna lo observó atentamente. Luego, lenta y deliberadamente, extendió la mano. Y le tocó la suya. Un breve roce, pero significativo. Sarah jadeó. Ella nunca hace eso. Anna no inicia el contacto físico con nadie excepto con Richard y conmigo. Nunca. Mi hermano Marcus es igual, dijo Noah. Pero a veces, con ciertas personas. Es diferente. Quizá Anna se siente segura porque la ayudé, porque la entendí sin que tuviera que explicarlo. Se volvió hacia Anna. «Me asustaste, ¿sabes? Cuando te vi en ese vestíbulo, tan enferma y sin que nadie te prestara atención. Estaba muy preocupado por ti. Me alegra mucho que estés bien». La mano de Anna se movió de nuevo, esta vez con más decisión. Cogió una tableta de su mesilla de noche. El costoso dispositivo de comunicación que su terapeuta llevaba años intentando que usara. Apenas lo había tocado antes, pero, ahora, con Noah observándola, Anna abrió la aplicación y exploró los iconos. Pulsó uno. Una voz robótica dijo: «Gracias». La habitación quedó en completo silencio. Richard y Sarah se quedaron paralizados, mirando a su hija, que acababa de comunicarse con claridad y propósito por primera vez en su vida. «De nada», dijo Noah con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Es un dispositivo genial. Mi hermano tiene uno parecido, pero no tan sofisticado. ¿Te ayuda a hablar?». Anna asintió. Luego, con cuidado, pulsó otro icono. «¿Amigo?». Noah sonrió. «Sí, me gustaría ser tu amigo, Anna». Durante la siguiente hora, Noah se sentó con Anna mientras sus padres los observaban asombrados. No la presionó para que se comunicara. Simplemente habló, contándole sobre Marcus, sobre su apartamento, sobre el gato callejero al que habían estado alimentando en su callejón. Una conversación sencilla y tranquila que no le exigía nada. Y Anna escuchó. Escuchó de verdad. Más aún. Respondió, no con palabras, sino con la tableta, con pequeños gestos, con una mirada, que rara vez le había dedicado a nadie. «¿Cómo lo haces?», preguntó Sarah finalmente, con voz llena de asombro. «Hemos tenido logopedas, terapeutas conductuales, terapeutas ocupacionales, los mejores del país. Ninguno de ellos ha logrado que se involucre así. No estoy haciendo nada especial», dijo Noah con sinceridad. «Solo la trato como a una persona, no como a un problema que resolver. Mi hermano me enseñó eso. Marcus no necesita que lo arreglen. Necesita comprensión. Creo que Anna es igual». Richard acercó una silla y se dejó caer pesadamente. «Noah, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estarías dispuesto a visitar a Anna de nuevo con regularidad? Te pagaré. Obviamente, la tarifa que consideres justa. Señor Rey». «Noah, no quiero tu dinero». «Entonces, ¿qué quieres?». Noah lo pensó. En Marcus y las terapias que no podían costear. En su madre. Trabajando hasta el agotamiento. En las solicitudes de becas que no había podido terminar por tener 2 trabajos. «Quiero ayudar a Anna», dijo simplemente. «Si me necesita aquí, vendré. No por dinero»,
dijo mirando a la niña que lo observaba con esos ojos intensos e inteligentes. Porque se merece a alguien que la vea de verdad. Eso es todo. Sara se secó las lágrimas. Eres un joven extraordinario, Noah Johnson. Pero su hermoso momento estaba a punto de ser interrumpido, porque justo entonces la puerta se abrió de golpe y una mujer con traje profesional entró con un maletín y una expresión de profunda desaprobación. Señor, y la señora Reynolds, dijo con brusquedad. Soy la doctora Patricia Morrison, jefa del Departamento de Psicología Pediátrica del hospital. He estado revisando el caso de Anna y necesito hablar contigo inmediatamente sobre esta situación. Miró a Noah con un desdén apenas disimulado. Y tú debes ser el repartidor. Voy a tener que pedirte que te vayas. Este es un entorno terapéutico delicado y las visitas no autorizadas no son apropiadas. No autorizadas. Richard se puso de pie, con voz fría. Yo lo autoricé. Es nuestro invitado. Señor Reynolds. Entiendo que esté agradecido, pero este joven no tiene formación, ni credenciales, ni experiencia en terapia para el autismo. Permitirle acceso irrestricto a su hija podría ser perjudicial para su desarrollo. ¿Perjudicial? La voz de Sara se elevó. Es la única persona que ha logrado conectar con ella en 8 años. Una interacción positiva no anula la necesidad de orientación profesional, dijo el doctor Morrison con firmeza. Anna requiere una intervención estructurada de especialistas cualificados, no de aficionados bien intencionados. Recomiendo que restringamos las visitas e implementemos un nuevo protocolo terapéutico integral. ¿Quiere usted restringir las visitas? El rostro de Richard se enrojeció. ¿Quieren alejar a la única persona que realmente ha ayudado a mi hija? Quiero lo mejor para Anna, dijo la doctora Morrison. Y tener a una adolescente sin formación ni conocimiento del trastorno del espectro autista. Mi hermano es autista, interrumpió Noah en voz baja. No verbal como Anna. He sido su cuidador principal desde que tenía 10 años. Puede que no tenga títulos universitarios, pero entiendo el autismo. Lo vivo cada día. La expresión de la doctora Morrison se suavizó ligeramente, pero su postura no cambió. Estoy segura de que usted está muy dedicado a su hermano, pero Anna necesita intervención profesional. Señores Reynolds, debo insistir. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Anna, que había estado observando toda la conversación con creciente angustia, de repente lanzó su tableta al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un estrépito que hizo que todos dieran un respingo. Entonces comenzó a golpearse a sí misma, dándose puñetazos en la cabeza y la cara, retorciéndose de frustración y miedo. Anna, no. Sara se apresuró a detenerla, intentando no causarle más angustia. Esto es una crisis nerviosa, dijo la doctora Morrison, sacando su teléfono. Llamaré al equipo psiquiátrico. Necesita sedación. No necesita sedación. Noah se acercó a la cama de Anna, manteniendo la calma a pesar del caos. Anna, mírame. Mírame. Los puños de Anna se calmaron. Sus ojos encontraron los de él. Sé que tienes miedo, dijo Noah en voz baja. Sé que estás molesta. Pero está bien. No me iré a ningún lado a menos que quieras que me vaya. Estás a salvo. Estás bien. Luego, dirigiéndose directamente a Anna mientras todos los demás observaban, Noah dijo, la doctora cree que podría hacerte daño siendo tu amigo, pero no lo haré. Te lo prometo. ¿Quieres que me quede o que me vaya? Es tu decisión. La respiración de Anna era entrecortada. Su rostro estaba rojo de tanto llorar, pero buscó su tableta. Sara ya la había tomado, afortunadamente intacta, y pulsó un icono. Quédate. Luego pulsó otro, amigo, y entonces, con deliberada precisión, encontró un tercer icono, uno que nunca antes había usado.
La terapeuta lo había programado hacía meses, pero Anna nunca había tenido motivo para usarlo. Lo pulsó, y la voz robótica dijo, «Amor». La habitación quedó en completo silencio. Incluso la doctora Morrison parecía sorprendida. Anna extendió la mano y agarró la de Noah. La apretó con fuerza y no la soltó. «Creo», dijo Richard, con la voz temblorosa por la emoción, «que Anna ha dejado muy claro sus sentimientos. Doctora Morrison, agradezco su preocupación, pero Noah se queda aquí siempre que Anna quiera. Es definitivo». La doctora Morrison abrió la boca para replicar. Miró a Anna, aferrada a la mano de Noah, y pareció desinflarse. «Señor Reynolds, tendré que documentar esto en su expediente. Y tendré que observar estas interacciones para asegurarme». «Observa todo lo que quieras», interrumpió Richard. «Pero no interferirás con la felicidad de mi hija. No ahora que por fin encontramos algo que funciona». Después de que el doctor Morrison se marchara, Noah se quedó con Anna durante otra hora. Sara pidió el almuerzo para todos. Hamburguesas y patatas fritas que Anna se comió, un pequeño milagro. Según sus padres, apenas probaba bocado durante días. Noah le contaba a Anna historias sobre Marcus, sobre la vez que Marcus había organizado todos sus zapatos por color y talla mientras dormían. Sobre cómo Marcus podía resolver cualquier rompecabezas, por difícil que fuera. Sobre cómo Marcus, aunque no hablaba, comunicaba su amor de 1000 maneras diferentes. Anna escuchaba cada palabra y, poco a poco, con cuidado, empezó a usar su tableta para responder. Palabras sencillas al principio, hermano, rompecabezas, pero luego algo más complejo. Navegó hasta una sección de la aplicación que le permitía escribir pensamientos más largos. Era lento, cada letra requería concentración, pero Anna persistió. Finalmente, giró la tableta para mostrarle a Noah lo que había escrito. «Nadie me ve. Tú me ves. Gracias». Noah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Siempre te veré, Anna. Te lo prometo». Esa noche, mientras James llevaba a Noah de vuelta a casa, Richard y Sara estaban sentados en la habitación del hospital de Anna, viendo a su hija dormir en paz por primera vez desde la cirugía. «No lo entiendo», susurró Sara. «Hemos gastado millones en terapeutas y especialistas. Hemos hecho todo bien, pero un repartidor de 16 años logró en una tarde lo que ellos no pudieron en 8 años. Quizás ese sea el punto», dijo Richard lentamente. «Quizás estábamos tan centrados en arreglar a Anna que olvidamos simplemente estar con ella. Noah no la ve como un problema que resolver. La ve como una persona, como una amiga». Sara miró a su esposo. «¿Qué piensas?» «Creo que necesitamos cambiar nuestro enfoque, no solo con Anna, sino con todo. Y creo que necesitamos a Noah Johnson en nuestras vidas, en la vida de Anna. Como sea que podamos lograrlo. ¿Quieres contratarlo?» «Quiero ayudarlo como él nos está ayudando a nosotros», corrigió Richard. «Tiene 2 trabajos para ayudar a mantener a su familia. Su madre trabaja sin descanso. Están pasando apuros. Tenemos recursos. Tenemos poder. Deberíamos usarlo para ayudar a la persona que salvó la vida de nuestra hija». Pero ninguno de los dos sabía que sus buenas intenciones estaban a punto de crear una nueva crisis. Porque en 3 días, Noah dejaría de visitarla. Dejaría de contestar el teléfono, desaparecería por completo de la vida de Anna justo cuando más lo necesitaba. No porque quisiera, sino porque alguien le haría una oferta que no podría rechazar. Una oferta que lo obligaría a elegir entre ayudar a Anna y salvar a su propia familia. Y esa elección lo pondría todo a prueba. La integridad de Noah, las suposiciones de los Reynolds y el progreso de Anna. Demostraría que a veces los mayores obstáculos para ayudar a la gente no son médicos ni financieros. Son morales. Tienen que ver con lo que estamos dispuestos a sacrificar, por lo que estamos dispuestos a luchar,
lo que realmente importa cuando todo está en juego. Durante 3 días más, Noah visitó a Anna. Todas las tardes después de la escuela. Cada visita trajo nuevos avances. Anna empezó a usar su tableta con más frecuencia. Volvió a mirar a sus padres a los ojos. Incluso rió, un sonido que Richard y Sarah casi habían olvidado. Noah trajo a Marcus de visita una vez. Los dos niños se sentaron juntos, sin hablar, pero comunicándose en ese lenguaje silencioso, que solo ellos entendían. Torres de bloques de construcción una al lado de la otra, compartiendo un espacio tranquilo. Son tan parecidos, observó Sarah mientras los miraba. Pero Marcus no tiene acceso a los recursos que tiene Anna. Eso no parece justo. La vida rara vez lo es, dijo Noah en voz baja. Entonces, al cuarto día, Noah no apareció. Richard llamó a su teléfono, directo al buzón de voz, volvió a llamar una hora después. Nada. Anna lo notó de inmediato. No dejaba de mirar la puerta, luego su tableta, pulsando la tecla de amigo una y otra vez. Probablemente solo esté ocupado con la escuela, intentó tranquilizarla Sarah. Pero Anna no se lo creyó. Al quinto día, sin que Noah apareciera, Anna había dejado de usar su tableta por completo, había dejado de mirarla a los ojos. El progreso que había logrado se estaba evaporando ante sus ojos. Algo anda mal, dijo Richard. Esto no es propio de él. Él no la abandonaría así como así. Entonces, ¿qué pasó? Richard llamó a Elizabeth Chen, su asistente ejecutiva. Bien, Noah Johnson. No me importa lo que cueste. Algo pasó y necesito saber qué. Lo que Elizabeth descubrió hizo hervir la sangre de Richard. Noah no había desaparecido voluntariamente. Lo habían despedido de sus 2 trabajos, la charcutería y el supermercado, ambos propiedad de Marcus Sullivan, uno de los rivales comerciales de Richard. Alguien que había perdido un importante contrato con Reynolds Development el año anterior y le guardaba rencor. Sullivan se había enterado de la conexión de Noah con la familia Reynolds y le había hecho una oferta: dejar de visitar a Anna o perder los trabajos que su familia necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Noah había elegido a su familia, el alquiler de su madre, la terapia de su hermano, la comida en su mesa. Había sacrificado su amistad con Anna para evitar que su familia se quedara sin hogar. Cuando Richard se enteró de esto, cuando comprendió que su rival comercial había utilizado a un chico de 16 años como peón en una disputa corporativa, sintió una rabia como nunca antes había experimentado. Que mi abogado se ponga al teléfono. No, le dijo a Elizabeth. Y luego consígueme el número de Marcus Sullivan. Estamos a punto de tener una conversación que no olvidará. Pero primero, Richard tenía que decirle a Anna por qué Noah no había venido. Tenía que explicarle a su hija de 8 años que a veces la gente cruel hace cosas crueles. Y la gente buena sale lastimada en el fuego cruzado. Anna escuchó la explicación de su padre. Y entonces, con manos temblorosas, tomó su tableta y escribió un mensaje más largo que nunca. Ayuda a Noah. Él me ayudó. Ahora nosotros lo ayudamos. Eso es lo que hacen los amigos. Richard leyó las palabras de su hija y sintió que su corazón se rompía y se llenaba de alegría al mismo tiempo. Tienes razón, cariño. Eso es exactamente lo que hacen los amigos. En 24 horas, Richard Reynolds había hecho 3 llamadas telefónicas que lo cambiarían todo. Una a su abogado para presentar cargos por acoso contra Marcus Sullivan. Otra al propio Marcus Sullivan, dejándole muy claro que si volvía a acercarse a Noah o a su familia, lo lamentaría. Y una a Teresa Johnson, la madre de Noah, con una oferta que resolvería su problema. Problemas financieros. Y darle a Noah el futuro que merecía. Y cuando Noah finalmente regresó a visitar a Anna, preparado para disculparse por haber desaparecido,
Preparado para explicar por qué ya no podía verla, encontró en cambio una familia que había luchado por él de la misma manera que él había luchado por Anna. Salvaste a mi hija, dijo Richard simplemente. Ahora es nuestro turno de salvarte a ti. Pero esa es la historia de lo que sucedió después. Una historia sobre lo que significa cuando dos familias de mundos completamente diferentes eligen convertirse en una. Cuando un multimillonario y un adolescente pobre deciden que las cosas que importan, la bondad, la lealtad, ver a las personas por quienes realmente son más valiosas que el dinero, el estatus o el orgullo. Pero, sobre todo, es una historia sobre lo que sucede cuando dejamos de ignorar a las personas que necesitan ayuda. Cuando dejamos de apartar la mirada de lo incómodo, lo diferente o lo difícil. Cuando elegimos ver de verdad. Ver. De la misma manera que Noah vio a Anna cuando otras 37 personas la ignoraron. Porque ahí es donde comienzan los milagros. No con dinero, ni credenciales, ni programas prestigiosos, sino con la decisión de una persona de que otra persona importa, que merece la pena detenerse por ella, verla, salvarla. A veces esa simple decisión lo cambia todo. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.